Informativo Mega. Periodismo investigativo. Lo que piensa el presidente Petro sobre la disparada del dólar. El presidente Gustavo Petro no cree en la teoría de algunos expertos según la cual sus declaraciones y las de algunos de sus ministros han influido en la disparada del dólar a más de 5.000 pesos. Por el contrario, el mandatario cree que todo es culpa de la guerra entre Rusia y Ucrania y el manejo que le ha dado Estados Unidos. Sobre las metidas de pata de sus ministros, considera que ellos son permanentemente tergiversados por la prensa colombiana. Esto llama la atención porque el propio ministro de Hacienda, José Antonio Campo, reconoció hace unos días ante los periodistas que algunas declaraciones de sus colegas, sobre todo en el tema de petróleo, han sido objeto de mucha preocupación porque es el principal producto de exportación de Colombia. Las serias dificultades que el país y Gustavo Petro enfrentarán el otro año, según Sergio Fajardo. En diálogo con Semana, el ex candidato presidencial mostró su preocupación por los problemas económicos con los que tendrá que lidiar el gobierno nacional el próximo año. Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, mantuvo un diálogo con Juan Diego Alvira para Semana y en esta entrevista arremetió contra el gobierno nacional y los errores que, a su juicio, ha tenido la administración de Gustavo Petro, pero además expuso su preocupación por la situación financiera del país de cara al 2023. Cuando se le preguntó a Fajardo acerca de cómo veía el país a futuro en manos del gobierno, no se atrevió a dar un buen augurio, ya que cree que Colombia tendrá que pasar por duras dificultades el próximo año. El año entrante, según el Banco de la República, el país va a tener un crecimiento económico inferior al 1%. Va a haber entonces una gran disonancia entre lo que Petro prometió y lo que el presidente Petro puede hacer. Son muchas dificultades. Fajardo continuó con sus inquietudes acerca de la situación de la nación y afirma: sabemos el precio del dólar, la inflación y algo que se ha mencionado poco es el efecto adicional de la ola invernal en los precios de los alimentos. Esto va a hacer que el presidente Petro no pueda cumplir con ese montón de promesas. Enrique Peñalosa afirma que Claudia López le cuente claramente a los bogotanos cuántos cientos de miles de millones adicionales de sus impuestos tendrán que pagar. La construcción del metro en la capital del país se ha convertido en un tema de gran debate y polémica entre varios actores políticos, no solo por el gasto económico que implica, sino porque estos personajes difieren acerca de qué metro es mejor, elevado o subterráneo. El exalcalde de Bogotá y ex candidato presidencial Enrique Peñalosa, por medio de su cuenta personal en Twitter, le preguntó a la actual alcaldesa de la capital, Claudia López, cuánto le costará a los bogotanos la posibilidad de que el tramo de la primera línea del metro ya no sea como se había planteado anteriormente, sino que sea subterráneo. Que Claudia López le cuente claramente a los bogotanos cuántos cientos de miles de millones adicionales de sus impuestos tendrán que pagarse si ella aprueba el soterramiento del tramo de la Caracas del metro. Cabe mencionar que días atrás la alcaldesa de la ciudad y el actual mandatario del país, Gustavo Petro, sostuvieron una reunión en la Casa de Nariño en la que Petro le manifestó a López las razones por las cuales el tramo de la primera línea del metro debería ser subterránea. El jefe de Estado enfatizó que este tramo pasa por el centro histórico y al ser patrimonio cultural de la nación debe cuidarse. Es por esto que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que el próximo 8 de enero del 2023 el consorcio chino presentará al gobierno nacional y distrital el informe sobre la viabilidad de que el tramo de la zona de la Caracas de la primera línea del metro sea subterráneo, entregando estudios y costos adicionales que pueda traer las modificaciones. Gustavo Petro ratifica el acuerdo de Escazú, poder a la ciudadanía para defender la vida y la naturaleza. El acuerdo de Escazú, aprobado por el Congreso de la República el pasado 11 de octubre, es un instrumento que presta asistencia y protección eficaz a las personas que contribuyen a combatir de manera pacífica los delitos que afectan el medio ambiente, según el argumento del gobierno. En los últimos minutos, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que ratificó el acuerdo de Escazú y que fue aprobado por el Congreso de la República el pasado 11 de octubre.
Antes de su primera gira internacional, el jefe de Estado señaló que ahora me dirijo a la COP27, la reunión de todos los presidentes del mundo para tomar medidas frente al peor problema de la humanidad y el que puede acabar con ella, el cambio climático producido por la economía fósil. Desde Catam, el mandatario que viaja a Egipto para la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de COP27, firmó la ratificación de Colombia de este acuerdo internacional para proteger el medio ambiente, una de sus promesas de campaña y una de las luchas de los ambientalistas en Colombia. En una breve rueda de prensa en la que estuvo acompañado con las ministras de Minas Irene Vélez y de Ambiente Susana Muhammad, el ministro del Interior Alfonso Prada y el canciller Álvaro Leiva, Gustavo Petro afirmó que el Acuerdo de Escazú ya es una ley en Colombia. Entre los puntos que busca el Acuerdo de Escazú está proteger a las personas que defienden el medio ambiente y prevenir los conflictos ambientales. De acuerdo con WWF Colombia, se espera que las personas involucradas en actividades que pueden afectar el ambiente participen en estas acciones desde el principio, así como que las comunidades accedan a información oportuna, comprensible y en igualdad de condiciones sobre procesos que puedan afectarlos y a sus territorios. Y finalmente, que exista mayor acceso a la justicia en casos que afecten el ambiente y los derechos humanos. Una vez fue aprobado el Acuerdo de Escazú, en el Congreso de la República, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, afirmó la idea que tiene el gobierno nacional. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos que cambiar? El desarrollo debe ser en acuerdo, en concertación social. No puede ser una imposición, que el territorio no es una mancha en un mapa, que allí hay gente, que allí hay ecosistemas, que allí hay vida y que hay que trabajar conjuntamente, expresó la ministra Muhammad. Este mismo sábado, Muhammad señaló que ahora es un compromiso de toda la sociedad involucrarse y cumplir con el acuerdo que tiene el mismo nombre de la ciudad de Costa Rica que lo vio nacer. Entra como ley de la República la responsabilidad del Estado colombiano y de la empresa privada para proveer la información que sea necesaria para la defensa del medio ambiente. Antes de subirse al avión que lo lleve a la COP27, Gustavo Petro compartió un trino con la firma de la segunda ley después de sancionar en la noche del pasado viernes la de la paz total. Firmó el Tratado de Escazú, ya es ley de la República, poder a la ciudadanía para defender la vida y la naturaleza, indicó Gustavo Petro. Por otro lado, algunos gremios que se opusieron a la ratificación del Acuerdo de Escazú consideran que el tratado resulta redundante toda vez que Colombia es un país con una amplia normativa aplicable sobre las temáticas de las que se ocupa el instrumento. Asimismo, consideran que se reduce la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras y el desarrollo de los proyectos nacionales. Los analistas le atinaron, la inflación en Colombia sigue subiendo y aprieta cada vez más el bolsillo. La inflación anual de octubre quedó en 12,22%, hasta el momento es la cifra más alta que se ha registrado este año y es de 1999. El crecimiento del costo de vida fue impulsado, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, por el encarecimiento de los alimentos. El indicador quedó con una variación mensual de 1,21%. Los mayores incrementos de precios registrados en las papas, con el 49,09%, arracacha, ñame y otros tubérculos, con el 9,25%, y café y productos base de café con un 5,76%. La inflación en Colombia sigue disparada. En octubre subió 0,72% y llegó al 12,22% en lo corrido del año, la más alta desde marzo de 1999. Según el DANE, se registró una variación año corrido del 22,66% en alimentos. Los mayores incrementos de precios se registraron en la yuca para consumo en el hogar, el cual llegó a un inimaginable del 97,48%, la arracacha, ñame y otros tubérculos con un impresionante 91,49%, y la cebolla en 77,86%. La directora del DANE,
Piedad Urdínola, indicó que el crecimiento de la inflación en Colombia está afectando directamente a las clases más humildes y vulnerables del país. En octubre del 2022, la variación mensual del IPC fue de 0,72% frente a septiembre del 2022. La división alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual del 1,21%, siendo esta la mayor variación mensual, puntualizó Urdínola. ¿Qué dicen los analistas y cuáles son las proyecciones de la inflación para el fin de año? Brian Rojas, director de Financial Risk Management de KPMG Colombia, explicó que existen factores tanto internos como externos que afectan esos precios y todo comienza por las cadenas de producción, dice el funcionario. Por su parte, un informe elaborado por FEDesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, encuesta de opinión financiera, reveló que las expectativas de inflación de los analistas para octubre y fin de año se ubicaron en el 12,13 y el 11,88% respectivamente, y el Banco de la República aumentó su proyección de aumento de la inflación a cierre del 2022, la nueva proyección a 11,3%.